Los aztecas. Los aztecas fue un pueblo que se estableció en Mesoamérica en el siglo XII hasta el siglo XVI. Ellos tenían una lengua en común, el náhuatl, y eran principalmente mexicas provenientes de Aztlán, ciudad de donde proviene su nombre. También venían toltecas y chichimecas. Estos fueron los habitantes de Tenochtitlan y de Tlatelolco, en Mesoamérica. Ellos se ubicaron sobre un islote a orillas orientales del lago Texcoco, a partir del cual fundaron su principal centro político y social, Tenochtitlan. El imperio estaba conformado por una triple alianza de estados confederados, donde estaba Tlacopan, Tenochtitlan y Texcoco. Sin embargo, este imperio tuvo un dominio principalmente económico sobre otros pueblos, es decir, conservaba los dioses, los funcionarios y las lenguas. Sin embargo, lo que más les interesaba era alcanzar el dominio de los productos. El Estado era principalmente teocrático, es decir, los sacerdotes eran la clase de mayor importancia y el emperador funcionaba como sumo sacerdote. Estaba basado en 20 calpulles o clanes familiares que poseían tierra, templo y un calpulle, un jefe político personal. Por otra parte, en la sociedad estaban los nobles o pipiltín, que cumplían funciones gubernamentales y religiosas, no pagaban tributo y poseían tierra; los Macehuatl o gente común, que eran campesinos, artesanos y comerciantes; y los Tlacotín, esclavos, prisioneros de guerra y delincuentes, también deudores. Dentro de los Tlacotín estaban los deudores, pues quien no pagaba una deuda terminaba al servicio de su acreedor, y los prisioneros de guerra, que eran obtenidos a través de las guerras florías. Muchos de ellos terminaban al servicio del imperio azteca, pero también otros terminaban como ofrenda a los dioses. Los aztecas tuvieron un gran avance en astronomía, medicina, en armamento y transporte, entre otras áreas. Conocían el número cero, lo que habla de unas matemáticas mucho más avanzadas que el resto de América. Por otra parte, construyeron la piedra del sol, que era su calendario, a partir del cual organizaban los días tanto política, religiosa como socialmente. Este, este calendario también tiene gran relevancia por su belleza artística. En cuanto a la medicina, tenían un gran conocimiento de las hierbas, logrando realizar tratamientos herbarios y preocupándose también de la salud espiritual de sus pobladores. También conocían el uso de metales como el bronce y el hierro, la rueda, y realizaron canoas, con lo cual pudieron navegar los canales de Tenochtitlán y hacia otras zonas. En cuanto a la agricultura, tenían un sistema hidropónico de cultivo basado en las chinampas y las terrazas. Las chinampas eran verdaderas balsas que se fueron estableciendo a lo largo del lago Texcoco, terminando por secarlo. Estas balsas, que fueron construidas en torno a Tenochtitlán, eran construidas a base de madera, luego tierra y finalmente el cultivo. Las raíces de este cultivo se fueron extendiendo de manera que el lago se fue secando. A partir de estos cultivos se obtenían hortalizas y legumbres como el tomate, los porotos y el zapallo. En cuanto al comercio, la actividad más generalizada fue el trueque, a partir de una moneda que podía ser el cacao o el polvillo de oro. Sin embargo, este trueque no podría haber sido posible sin el tributo. El tributo que obtenían de los pueblos conquistados les permitía obtener provisiones, materias primas, mano de obra y productos que luego eran intercambiados en las plazas centrales. En cuanto a la religiosidad, cabe destacar la dualidad claroscura, donde las divinidades eran tanto creadoras como destructoras, es decir, había que mantener un equilibrio con el macrocosmos, con las divinidades, para que el microcosmos se mantuviera estable. Por ello, los sacrificios y la ritualidad religiosa era una área muy importante en la cultura azteca. Dentro de esto se entiende la antropofagia o el consumo de carne humana dentro de la ritualidad y los sacrificios humanos. Los sacrificios humanos permitían darle alimento a los dioses, que los hacía estar contentos y tranquilos, y esto permitiría un equilibrio en el microcosmo humano, es decir, buenas cosechas, buen clima y estabilidad. Dentro de los dioses principales estaba Huitzilopochtli, que era el dios creador, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada,
que marca cuál iba a ser el terreno donde se iba a establecer esta nueva civilización. En cuanto al arte, cabe destacar la pintura azteca, que es muy colorida, por otra parte un gran desarrollo de la textilería y la plumería por los trajes y la ritualidad. Dentro de esta ritualidad religiosa también tenemos el establecimiento de templos y de las grandes pirámides aztecas, donde se realizaban los sacrificios, y en la arquitectura las canchas de juego de pelota que eran de origen maya.